que estamos teniendo, estamos viendo la vida de David, pero necesito vuestra ayuda, porque estas últimas predicaciones, y lo digo confesando, me las he perdido todas, porque he estado con los niños y no me he enterado de nada, y nos hemos ido actualizando el tema de las predicaciones, y necesito vuestra ayuda para ponerme en contexto, ¿vale? A ver, ¿recordáis un poco qué es lo que ha ido pasando con David? Decidme lo que os venga a la mente, las situaciones que haya estado viviendo David en esas lecturas. Desobediencia. Adulterio. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más vivió David? ¿Qué? Arrepentimiento de David y perdón, Eso es clave también, ¿no? Después del pecado, es pero consecuencias también. sin duda, sin duda. Tuvo que llorar un poquito, y al final su hijo falleció, el hijo que tanto quería. ¿Qué más? Hemos hablado esta mañana de David, ¿qué más hemos hablado? Asesinó, todo eso va relacionado con ese mismo caso. ¿Solo pasó eso con David? De verdad, llevamos leyendo 2 libros enteros de Samuel y solo pasó... ¿qué más? Absalón. Absalón se rebela contra su padre, lo quiere matar, lo persigue, David se va corriendo. ¿Qué más? El tío era un máquina. El tío era un máquina matando a gente, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Los filisteos... Aquí está, porque Dios estaba con él. Lo decía el grupo de alabanza esta mañana, no ganaba las batallas solo porque era estratégico, bueno, estaba rodeado de buenos oficiales, de buenos guerreros. Dios estaba con él. ¿Qué más? Era el ungido de Dios, ¿verdad? Y mientras que vivió Saúl, lo tuvo en cuenta todo aquello que... Es una persona íntegra, ¿no? Al rey, a Dios. Si Saúl era el rey, en ese momento estaba loco, se le había ido la pinza por completo, él no iba a tocar al ungido de Dios. Y lo tenía clarísimo, y es una persona que es íntegra en sus convicciones. ¿Qué más hizo? David, el de la escuela dominical, ¿qué hizo? Matar a Goliat. Bueno, va. Siempre consultaba a Dios para él empezar cualquier cosa que tenía que empezar. Excepto cuando pecó, claro. Ahí no tuvo en cuenta a Dios, no lo consultó, no, sí, pero es cierto. Compuso más de la mitad del libro de los Salmos. Ostras, ¿era eso lo que ibas a decir, Andrea? ¿Qué ibas a decir? Que como ya estaba casi al final de ¿De su vida? mayor, pues era tan importante que el pueblo decía que no fuese a la batalla, y aún no yendo a la batalla, Dios vencía con gigantes y con... Eso lo hablaremos hoy, eso lo hablaremos hoy, es verdad. Que es lo que decía, ¿no? El tío se había rodeado de gente muy fiera, y aunque él no estuviera en la batalla, que él siempre ha querido estar, lo ganaba todo. Dios estaba con él, Decía Bonnie, es el autor de más de la mitad de los salmos. Wow. ¿Qué más os suena de David? ¿Hay algo más que tengamos que sacar así a la memoria? Wow. El corazón de David era un corazón que le agradaba a Dios, ¿verdad? Que le agradaba a Dios. Qué bueno. Me gustaría, ya que, como decía Andrea, estamos llegando a una etapa de la final de la vida de David en estos capítulos, me gustaría hacer un repaso de la vida de David desde 3 perspectivas, ¿vale? Porque estos capítulos tratan un poco de eso, de David haciendo memoria de su vida, de su pasado, ¿vale? Y me gustaría presentaros a 3 Davides diferentes, ¿vale? El primer David es ese David que hablábamos, un David victorioso, un David que en su proyecto político, en su proyecto de rey, de reino, lo conquistó todo. Fue un tío que llegó a lo más alto. Había sido capaz de unir a Israel bajo un mismo reinado. Sabéis que en la época de los jueces habían contiendas, no, lo siguiente, por eso habían jueces intentando intermediar entre ellos. Unir a un pueblo tan complicado bajo un mismo reinado era una tarea difícil. Y David termina su vida, termina su historia con un reino consolidado. Fácilmente derrotó a sus enemigos. Incluso en el capítulo anterior del que nos tocaba leer, hay una sublevación de un tío que se llama Seba. En mi Biblia sale con acento, pero a lo mejor por la versión.
Y es gracioso como dedican 2 versículos, en plan, este tío se subleva, David está con lo suyo, manda a unos cuantos y lo cazan. Así de fácil. David ya no tenía problemas, ya no preocupaciones a nivel de su proyecto de reinado. Ya está, enviaba a alguien que hiciera su trabajo y ya está. Pero, lo que decía Andrea, David estaba llegando a una etapa muy adulta de su vida. Tanto que leemos en estos versículos que David va a la guerra, empieza a luchar contra los filisteos, y los gigantes que antes mataba con una piedrita, con una honda, ahora ya no es tan fácil. Ahora el tío ya se cansa, ya está mayor, ya necesita ayuda. Hay un valiente suyo que sale a su ayuda y tiene que matar al gigante por él. Pero es lo que decía hasta ahora. Eso lo ha montado muy bien. David es una persona que ha escogido muy bien a la gente que tener cerca en el proyecto de su reino. Ha sabido escoger. Siempre hablamos de los valientes de David. Es que se ha rodeado de gente y él ya no necesitaba ir a la guerra. Incluso, imagínate, te haces mayor, toda tu vida te has dedicado a algo y alguien se te acerca. David, ven aquí. A ver, ¿cómo te lo digo? Te has hecho mayor. A lo mejor conviene que te quedes en casa y que nosotros peleemos las batallas. No vaya a ser que la lámpara de Israel se apague, ¿no? Lo dicen así, pero yo me imagino en plan, a ver, ¿quién se lo dice? Es que si viene, va a molestar más de lo que va a ayudar. Entonces, el pobre David ya se estaba haciendo mayor, pero aún así, Dios seguía bendiciéndole y aún sin ir a las batallas, David tenía un reino consolidado. Era un conquistador. Tengo aquí una palabra, conquistador. Y creo que cuando los judíos pensaban en el Mesías, se habla mucho del Mesías en estos textos, de un rey venidero. Yo creo que ellos pensaban en un David conquistador, en ese tipo de David. Una persona que iba a librarlos del imperio de los filisteos, del babilónico, el que sea, el asirio, el imperio romano, y ellos esperaban un rey conquistador. Esperaban un David como ese. Se encontraron un rey muy diferente al que se esperaba. Gracias a Dios. Wow. Gracias a Dios. Os quiero presentar un segundo David, ¿vale? Nos hemos quedado con la idea de un David conquistador que tiene un proyecto de reinado ya consolidado. El tío lo ha conseguido todo. Pero ahora os quiero presentar a un David derrotado, en esa misma etapa de su vida. Porque aunque el reino está consolidado, se lo está preparando para dejárselo a su hijo Salomón. Las tribus están unidas bajo un mismo reinado. Hay paz en el reino. Incluso el nombre Salomón viene de la palabra shalom, que es paz. Y en cierta manera lo que está proyectando es un reino, proféticamente un reino de paz. Y Salomón puede vivir esa etapa de tranquilidad porque David ya se lo ha dejado hecho. Y aunque tenía riquezas acumuladas, todo lo necesario para que su hijo Salomón construyera el templo más bestia de todos los tiempos, nada de eso anulaba el hecho de que su linaje nació de un adulterio. No lo sé, la Biblia no lo cuenta así, probablemente de una violación, porque no dice nada de si Betsabé quería. Él simplemente dijo, traedme a esa, que con esa me quiero acostar, y de un asesinato. Y la historia del linaje del rey nace de aquí. Salomón es hijo de Betsabé, es hijo de un pecado muy grave. De un pecado muy grave. Y lo junto todo, son varias cosas, pero lo junto todo en una palabra, un pecado muy grave. Y yo no sé qué edad tenían sus hijos que ya habían nacido antes, no sé si os acordáis que él ya tenía hijos antes de Salomón, en Hebrón, antes de conquistar Jerusalén. Yo no sé qué edad tenían esos hijos, pero me da la impresión de que vieron la actitud de su padre y la Biblia nos cuenta que en cierta manera la copiaron. Porque vimos a un Amnón, su hijo mayor, dejándose seducir en su mente por su hermana, la viola, y esa es una parte del mismo pecado de David. Coger a alguien
con la persona que no debe estar por encima de lo que es correcto y anteponer sus deseos sobre lo que no es correcto y violar a esa persona. Y luego su otro hijo, su tercer hijo, Absalón, al enterarse de todo eso, hace lo que David también hizo: asesina a su hermano. Está copiando los errores de su padre. Los hijos son una copia de los errores de su padre. Yo ahora leo estas historias y ya no me quedo solo con David venciendo a Goliat, porque ahora uno lo lee desde otra perspectiva. Antes la leía como David el adorador, y ahora lo leo eso como padre. Me tiemblan las piernas ahora mismo. Me tiemblan las piernas de pensar que mis hijos están viéndome cada día y puedan copiar mis errores. Tiemblo de temor y necesito mucha sabiduría para afrontar esa realidad. Absalón se rebela contra su padre y le quiere matar. Y le quiere robar el reino, porque está percibiendo que no le va a tocar heredar el reino. Y David, este David del que hablamos ahora, tiene que huir, tiene que exiliarse. Y justo antes de llegar a estos capítulos que nos toca leer esta semana, vemos a un David que vuelve victorioso de esa huida, de ese tiempo de huida de Absalón. Absalón muere, David puede recuperar su trono, pero si leéis esos textos, no veis a un David feliz. Veis a un David derrotado, hecho polvo, que sabe que no ha dado la talla en su proyecto de familia. El proyecto de reino ha sido la leche. El proyecto de familia, qué chungo. Lo había ganado todo a nivel político y lo estaba perdiendo todo en su propia casa. Estaba siendo derrotado en su moral, en su integridad dentro de su casa. Tenemos a dos Davids hasta ahora. David victorioso, conquistador, y un David derrotado. Pero me gustaría hablaros de un David, creo que más importante, que es un David maduro espiritualmente. Hay dos grandes pecados en la vida de David. ¿Cuáles son? Los más mencionados, los más importantes. Uno es todo lo que envuelve Betsabé, ¿verdad? Y el segundo, que viene ahora, el censo del pueblo. El censo del pueblo. El censo del pueblo. Lo vamos a leer en los siguientes capítulos y más adelante lo voy a explicar. Pero lo que quiero resaltar y quiero que recordemos es que la primera vez que David peca delante de Dios, tuvo que venir el profeta Natán y confrontarle y explicarle una parábola, ¿sabes? De unas ovejas, no sé qué, cuánto. Y David se enfurece, ¿pero quién es ese hombre y tal? Y Natán le dice, pues eres tú. Ese hombre eres tú. Y tuvo que ser confrontado porque no era capaz de ver su error. No era capaz de ver su error. En esa segunda vez que peca, cuando censa al pueblo, cuando cuenta el número de guerreros, de varones que pueden ir a la guerra, con tan solo decirle, David, hay tantos, David dice, me he equivocado. Me parece increíble que David, en realidad, incluso me cuesta ver un proceso de crecimiento espiritual de David, porque David es un tío espiritualmente muy sensible. Pero que se dé cuenta al momento de que se ha equivocado y no haga falta que venga un profeta a contarle una historia y decirle que se equivoca, me parece de una madurez espiritual muy, muy grande, muy grande. Y es interesante cómo reacciona frente a esas dos situaciones. Él reconoce su pecado, se arrepiente y se humilla. Y se humilla. Cuando se da cuenta de su pecado con Betsabé, su hijo está a punto de morir, él se viste de luto, se humilla delante de Dios. Pero lo bueno es que él no se queda en ese estado de miseria espiritual. Soy el peor, soy un pecador, no sé qué. Es impresionante aprender de David que cuando él se acerca a Dios,
arrepentido, humillado, le hace falta esto para entender que Dios le ha perdonado. Le hace falta esto. No sé, yo lo leo y pienso, ¿pero cuánto tiempo habrá pasado este hombre llorando por su hijo, haciendo luto, rogando a Dios por la vida de su hijo que iba a morir, del pecado con Betsabé? Pero le dan la noticia de que su hijo ha muerto, y el tío se viste, se limpia y se va al templo a adorar. Ya estaba convencido de que se había humillado delante de Dios y Dios le había perdonado. Me parece increíble eso. Me parece increíble. Que tú llegues delante de Dios y tengas la conciencia de Dios, perdóname, me he equivocado, necesito tu perdón. Pero que tengas la capacidad de hacer así, wow, ya está, Dios me ha perdonado. Lo que me toca ahora es adorarle. Lo que me toca ahora es adorarle. Y en los últimos capítulos de Samuel vamos a ver lo mismo. Vamos a ver a un David que se da cuenta de su error y al momento lo que le viene a la mente es levantar un altar. Y está loco, está desesperado por encontrar un sitio, pagar lo que toca, no quiere que nadie se lo dé gratis y quiere levantarle un altar a Dios. Es como si le urgiera, me urge. Me arrepiento, pero necesito adorar a Dios. ¿Cuál es el éxito de la vida? Estamos acabando el año y me parece genial que estemos acabando el año con estas lecturas, con este texto, ¿no? Donde en el libro de Samuel se hace un poco de un repaso de la vida de David. Encaja muy bien que hablemos sobre eso en final de año. Aparece un David que recupera su trono, pero también aparece un David que ha fracasado en su proyecto familiar. Se da cuenta de que está viejo, está mayor para las batallas. Y vemos a un David que se deja corromper. No sé, yo me imagino la situación de que te des cuenta de que tu proyecto familiar es una ruina, de que todo lo que has conseguido con guerras y tal, alguien te dice, quédate en casa, no batalles más, ya no sirves para eso. Entonces, me imagino que a lo mejor por eso se le ocurre la brillante idea de decir, bueno, no puedo pelear, vale, pero por lo menos quiero saber cómo acabo mi reinado. Quiero saber cuál es mi poder para vencer a los demás pueblos. Y entonces es cuando envía a contar los varones que pueden ir a la guerra. Lo guapo de eso es que vemos un David que se arrepiente, se da cuenta de lo que ha hecho, se humilla y acude rápidamente a Dios. ¿Podéis ir subiendo, por favor? ¿Cuál es el éxito al final de la vida? ¿Qué es el éxito al final de la vida? El éxito político, social, el proyecto económico, tener un reino, tener riquezas, conquistar el mundo empresarial, dejar una buena herencia para tus hijos, para tu familia. Ese es el éxito de la vida. El éxito de la vida es un éxito en el proyecto familiar, es tener hijos cristianos, es tener una familia unida, que se ame entre ellos, es sentirte orgulloso de lo que hacen tus hijos. Ese es el éxito en la vida. Nada de eso lo disfrutaremos, nada de eso lo podremos llevar a la eternidad. Y lo digo con el corazón en la mano, siendo padre ahora. Lo de las riquezas más o menos lo tenía claro, pero el éxito de la vida no es ver a mi hijo como yo deseo que sea, ni a mi hija. El verdadero éxito en la vida es tener un corazón humillado a los pies de Jesús. Ese es el éxito de la vida. No de esta vida, de la vida eterna. Aquí está el problema de equivocarse y pensar que esto es la vida. No. La vida es mucho más que esto. El éxito en la vida es tener un corazón
constrito, humillado, quebrantado delante de Dios. No es tu empresa, no son tus hijos, no son tus proyectos. Es tener un corazón que le urge, que le necesita con urgencia adorar a Dios. Por eso me gusta la iglesia. Por eso me gusta el proyecto de Jesús, la iglesia. La iglesia no es un sitio de gente exitosa en el mundo laboral. No es un sitio de gente exitosa en sus familias, en sus proyectos familiares. Es una pena decir eso. Pero gracias a Dios que la iglesia es un sitio donde cabemos todos. Donde todos tenemos nuestro espacio. Porque seguro que aquí nadie lo ha conseguido todo en el proyecto empresarial, en su proyecto económico, en su proyecto de reino. Y seguro que aquí muchos nos hemos equivocado en nuestro proyecto familiar, muchos. Pero qué bueno que en el proyecto de Jesús, la iglesia, eso no importe. En el proyecto de Jesús, en la iglesia, lo que importa es ese corazón humillado, ese corazón que le urge adorar a Dios. Por eso me gustaría que termináramos este tiempo de reflexión pensando en cómo ha sido nuestro año. Piensa en todo lo que te ha pasado este año. ¿Cuáles han sido tus victorias, tus derrotas, tus ilusiones, tus frustraciones? Piénsalo un momento. ¿Qué es lo que querías conseguir? ¿Qué es lo que has conseguido? ¿Qué es lo que querías conseguir pero no has conseguido? ¿A quién has perdido este año? ¿En tu familia? Pero también me gustaría que pensáramos en nuestra vida este año a un nivel espiritual. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro corazón ahora mismo espiritualmente? Después de todo lo que hemos vivido este año. Me gustaría que fuéramos capaces de traer todo esto, todo ese repaso que tenemos ahora en nuestra mente de nuestro año, traerlo y ofrecerlo al Señor. Y ofrecerlo al Señor con un corazón humilde y con mucha necesidad de adorarle. Como David. Me gustaría que fuéramos como David ahora mismo. Señor, mi proyecto de empresa no ha funcionado. O Señor, mi proyecto de empresa ha sido bendecido por ti. Aleluya, qué bueno. Señor, en mi familia ha sido un año muy bonito. Hemos visto nacer a muchos niños. La familia se ha unido. Hay lazos que estaban rotos que se han recuperado. O no, Señor, este año ha sido un desastre. Ha fallecido alguien. Se han peleado unos hermanos o unos parientes. Con todo ese bagaje que tienes, me gustaría que viniéramos con un corazón humilde, humillado, quebrantado delante de Dios. Un corazón como el de David, un corazón al que Dios le gusta. Un corazón al que Dios le gusta. Y me parece genial lo que hablábamos antes, ¿no? De que el corazón de David está reflejado en el corazón de la Biblia. Tú abres la Biblia por la mitad y te encuentras el corazón de David. En el corazón de la Biblia está el corazón de David, recuerda eso. Y ese es el corazón que Dios busca. Ese es el corazón que forma parte del proyecto de Dios, la iglesia. Tú lees los salmos y ves mucha violencia, y ves mucha queja, y ves mucha ira, ves mucha alegría, ves mucho gozo. Tú lo que ves es una persona que se siente completamente libre, liberada delante de Dios, pudiendo expresarle a Dios todo lo que le pasa por la cabeza, todo. Dios, que se mueran esa gente, esos asquerosos que me están haciendo la vida imposible, mátalos.
Dios, gracias porque tú me has dado la victoria este año, me has protegido, no he caído en batalla. Dios, perdona mi pecado, no apartes de mí tu espíritu. El corazón de David. Creo, estoy convencido, sinceramente, de que ese es el éxito de la vida eterna. Llevar nuestras victorias, nuestras derrotas, nuestras alegrías, tristezas delante de la presencia de Dios. ¿Te parece si terminamos este año, terminamos estas lecturas, terminamos este proceso de aprendizaje de la vida de David adorando, como quiso hacer él? El último capítulo del libro de Samuel es David levantando un altar a Dios. Ojalá el último capítulo de esta iglesia este año sea ese también. Da igual donde lo que hayamos vivido, lo que hayamos conseguido, lo que hemos perdido, lo que importa es dónde está nuestro corazón ahora mismo. ¿Dónde está nuestro corazón ahora mismo? Ponte en pie, por favor. Papá, gracias. Papá, gracias porque en tu proyecto hay lugar para gente victoriosa, gente conquistadora y para gente derrotada. Papá, gracias porque lo que a ti te conmueve, lo que a ti te agrada, no son mis riquezas, no es mi proyecto familiar. Papá, es mi corazón rendido delante de ti, delante de la cruz de Jesús, pidiendo perdón. Papá, pero también abrazando el perdón sin pensarlo y quitándome la culpa de encima, porque tú me has perdonado, papá, porque tú me prometiste que me perdonarías. Papá, y que tu perdón me haga libre, Señor, para que en el nombre de Jesús yo pueda levantarme ahora y adorarte. Papá, ahí quiero que esté nuestro corazón, ahí quiero que esté el corazón de esta iglesia, Señor, en tu presencia. Que a esta iglesia, papá, le urja muchísimo encontrarse contigo en adoración. Papá, que si al final de una etapa como este año miramos hacia atrás y vemos victorias, derrotas, que todo eso quede a un lado porque nos urge, nos importa muchísimo estar contigo. Papá, que tengamos la confianza de levantar nuestra voz y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? O decir, papá, te amo, te quiero, gracias por revelarte. Todo lo que nos pase por la mente, que tengamos la confianza de decírtelo. Que nuestro corazón esté conectado con el tuyo, Señor. Que nuestro corazón sea una fuente de salmos, una fuente de poesías, de poemas, de palabras bonitas, que incluyen frustración, claro que sí, incluyen ira, incluyen enojo, porque eso es lo que somos. Pero todo eso está delante de ti. Todo eso lo ponemos delante de ti. Papá, gracias por Jesús. Gracias por Jesús, gracias por su cruz. Gracias porque es en Él donde conocimos el verdadero perdón, donde fuimos aceptados, donde nos encontraste, donde los pecados con Betsabé, donde los pecados de asesinato, donde los pecados, papá, de orgullo, de saber todo lo que hemos conseguido, quedan anulados, quedan olvidados. Papá, tu amor es mucho más grande que Goliat, claro que sí, es mucho más grande que nuestros problemas, claro que sí, pero también tu amor es mucho más grande que nuestro pecado. Amén, aleluya. Gracias, papá, porque en tu cruz, en tu proyecto de vida, la gracia sobreabunda, la gracia sobra por todos lados, la gracia nos cubre, la gracia nos inunda, la gracia nos viste de Jesús. Wow. Bendito seas, papá, bendito seas, Señor. Que esta conclusión a la que hemos llegado esta mañana, Señor, de que el éxito de la vida es nuestro corazón en tu presencia, papá, sea un motor de guía para esta semana. Todo lo que pueda durar este mensaje en nuestros corazones, papá, este mes, el año que viene, Señor, que eso nos mueva, nos levante, Señor. No queremos ser esas personas humilladas y tiradas por el suelo, en plan, soy lo peor,
nadie me quiere, estoy destrozado. No. Papá te dice, yo te quiero, levántate, yo te he perdonado. Y con esa actitud de gozo, de sentirte perdonado, adora ahora a tu Dios. Adora ahora a tu papá. Agradece a Jesús su sacrificio. Agradece al Espíritu Santo su presencia que te consuela.